Se esperaba que durante esta semana se retomara la tramitación de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara, pero claro, coincide con la realización de la cuenta pública. De todas maneras, hubo reunión entre la ministra del Trabajo y parlamentarios de RN. Se dio a conocer una nueva propuesta sobre este 6% adicional. Conversaremos de esto con el diputado Frank Sauerbaum, integrante de la Comisión de Trabajo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Muy bien, gracias por la invitación. Diputado, bueno, lo conversábamos antes de comenzar a grabar. Se esperaba que durante esta semana se tramitara la reforma, incluso se pensó en la posibilidad de la votación en particular, pero claro, tenemos cuenta pública del Congreso y quizá eso ya retrasa un poco el tema, además de la falta de acuerdo que podría existir entre gobierno y oposición. Sí, bueno, inicialmente el 4, que era martes mañana, teníamos visto el sesionar como comisión, pero no se va a poder sesionar como comisión porque tenemos la cuenta pública en la mañana y en la tarde se va a hacer una sesión normal y como el reglamento dice que no puede funcionar la comisión si no tiene proyectos con urgencia y este proyecto no tiene urgencia, obviamente no vamos a poder tramitarlo. Ahora, independiente de eso, yo más que la votación en particular, a mí me preocupa de que efectivamente podamos alcanzar algún tipo de acuerdo, porque si no, finalmente el gobierno va a querer votar este proyecto en la comisión. Claro, seguramente la comisión lo puede ganar porque tiene los votos para hacerlo, pero en la sala quizás no pase y menos va a pasar en el Senado y por lo tanto esa reforma no va a existir. Nosotros lo que le hemos ofrecido al gobierno es hacer un gran pacto más bien político, más que técnico, para comprometernos a que haya una reforma al sistema previsional porque la gente lo requiere. Ahora, lamentablemente el gobierno insistió en un proyecto bastante dogmático, bastante ideológico, más que hacer un proyecto práctico. Nosotros creemos que hay que ser mucho más práctico para subir pensiones, para hacer sustentable el proyecto en el largo plazo y para darles tranquilidad a los chilenos de que van a tener propiedad de sus fondos. Yo creo que el gobierno comete un error al insistir en una propuesta que es muy similar a la inicial y obviamente nosotros no estamos disponibles para continuar conversando en estos términos. Diputado Sauerbaum, ustedes la semana pasada se reunieron con la ministra del Trabajo y allí la propuesta que se presentó, la nueva propuesta, es que finalmente de este 6% de cotización adicional, el 2% iría a las cuentas individuales y el 4% al componente de seguros sociales. ¿Ustedes no quedaron conformes con esta propuesta que presentó la ministra? No, porque nosotros creemos que el 6% tiene que ir a capitalización individual, porque renta más simplemente. Pero antes de explicarte un poco ese detalle, quiero diferir del gobierno y de un tema conceptual de fondo. El gobierno lo que quiere hacer es arreglar los problemas de la pobreza en la vejez con esta reforma, y eso no se puede hacer. Esta es una reforma para arreglar el sistema previsional del presente y del futuro, pero lo que tú no puedes hacer es pretender que los actuales trabajadores le paguen, ¿cierto?, a un aumento de pensión a los actuales jubilados en desmedro de su propia jubilación. Porque lo que pasa en el proyecto inicial del gobierno es que a ti lo que quieren hacer es quitarte estos 6% y decirte, ok, yo en el futuro se lo voy a devolver, que es lo que es una cuenta nocional. Pero a algunos trabajadores en el mismo proyecto dice, se le va a devolver menos de lo que entregan. Entonces, es bastante absurdo que un chileno común y corriente quiera hacer solidaridad con su plata cuando le van a entregar menos plata de la que él entregó para poder arreglar las pensiones actuales. Lo que tenemos que hacer para arreglar las pensiones actuales es mejorar la pensión garantizada universal diferidamente. O sea, si una persona que está jubilada ya y que tiene un monto chiquitito que le dio su FP, por ejemplo, 100.000 pesos, 80.000 pesos, a eso se le suma la pensión garantizada universal de 250.000 pesos y la vida le cambia, pasa de 80.000 pesos a 320, o sea, el cambio es importante. Pero no solamente eso, nosotros sugerimos que el gobierno haga un cambio importante en la asignación de estos recursos para que las mujeres reciban su pensión garantizada universal a los 60 años y no a los 65, porque se jubilan a los 60. Pero además que hagamos una pensión garantizada universal diferida o dependiendo de la realidad de cada uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mujer sola o una mujer cuidadora o un postrado que una persona que tiene un núcleo familiar que lo mantiene. Porque esa pensión tiene que alcanzar, ¿cierto?, para mantenerse solo, pero si uno vive con un núcleo familiar que lo mantiene financieramente, no es lo mismo, ¿cierto?, que una persona que vive postrada o una persona que es una cuidadora. Entonces,
Por eso hay que hacer una reforma que le haga sentido a los chilenos, pero resguardando la propiedad de los fondos, y esta propuesta nueva del gobierno no lo hace. Nos proponen que en vez del 6% simplemente sea un 4% que vaya a este fondo de reparto y el 2% vaya a capitalización individual. Nosotros creemos que en su mayoría esto tiene que ir a capitalización individual porque además fomenta la formalidad. Hoy día el gran problema que tiene el mercado laboral chileno es la informalidad. El 30% de los trabajadores no tiene contrato. Y además, uno de los graves problemas que tiene el sistema previsional chileno, como lo tiene el resto del mundo, son las lagunas previsionales. Si fíjate que apenas el 15% de los trabajadores cotiza toda su vida, el resto no lo hace y tiene lagunas previsionales. Entonces, cuando se jubila, obviamente su jubilación va a ser mucho menor que su último sueldo. Por eso es importante que hoy día fomentemos la cotización. Entonces, nosotros proponemos subir la pensión garantizada universal, pero además la pensión garantizada universal se debe ajustar a cada cotización. Si tú pagas, por ejemplo, cada año 12 cotizaciones, se te pagará un porcentaje en UF, ¿cierto?, para que tu pensión garantizada sea más. Entonces tú vas a tener una motivación real porque vas a tener tu ahorro más el premio por tu ahorro que te va a dar el Estado a través de la pensión garantizada universal, por ejemplo. Entonces, yo creo que el gobierno sigue en una vía muy ideológica. Quiere terminar con la industria de la AFP, está muy bien y nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero lo que no nos puede proponer es decir, ok, terminemos con la AFP, hagamos que haya muchas personas que inviertan, muchos entes inversores, que no tenemos ningún problema con eso, pero un solo ente administrador de los fondos que sea un ente estatal. Nosotros creemos que es un absurdo que le digan a la gente, usted va a poder ser cliente de A, B o C o D, pero cuando quiera ir a pedir un papel lo va a tener que ir a pedir al Estado. Son 11 millones de cotizantes hoy día en Chile. Yo no sé si el Estado está preparado para poder enfrentar esa demanda. Entonces hay que hacer algo mucho más concreto y que le haga más sentido a los chilenos. Diputado Sauerbroma, en definitiva, ustedes lo que plantean, a diferencia de lo que propone el gobierno, es que este 6% de cotización adicional vaya a una cuenta de capitalización individual que no sea administrada con las AFP, con este modelo que se ha presentado de diferentes oferentes, por decirlo de alguna manera, a la hora de administrar los fondos más este ente estatal, y que lo que plantea el gobierno, ¿no?, de que con este 4% que se iría a la capitalización, al fondo solidario, y el 2% de la capitalización individual serviría para mejorar las pensiones actuales de los jubilados. Usted dice, no vamos por ese camino, sino que mejoremos las pensiones actuales de los jubilados con el aumento de la pensión garantizada universal. Esa sería la fórmula, ¿no? Sí, claro, porque además, fíjate que esta es una fórmula que es muy injusta, porque los más humildes, la gente que siempre tuvo una remuneración baja, va a tener, ¿cierto?, una tasa de reemplazo que se llama, ¿cierto?, una jubilación muy similar a su último sueldo. Pero la gente de clase media, que una gente que gana de 1.050.000 pesos, el propio proyecto dice que va a recibir menos de lo que da, y harto menos. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer una discriminación de ese tipo? A la gente de clase media nosotros no le podemos decir, te cobramos más impuesto a ti, y más encima ahora te vamos a quitar parte de tu jubilación para dársela a los más humildes porque el Estado no quiere pagar. Entonces, es fácil hacer solidaridad con plata ajena. Lo que quiere hacer el gobierno es hacer solidaridad con el bolsillo del trabajador y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo en hacer solidaridad, fortalecer el pilar solidario, pero con impuestos generales. Y entre otras cosas, porque si tú haces solidaridad o haces reparto que quiere hacer el gobierno con un impuesto al trabajo, vas a encarecer más la contratación. Y ese es un grave problema que hoy día tenemos en Chile. Hoy día tenemos un aumento del costo de contratación alrededor del 22% con la rebaja horaria de 45 a 40 horas, con la subida del salario mínimo a 500.000 pesos, más el aumento de cotización previsional del 6%. Entonces es el peor momento para emprender cuando estamos en plena recesión económica. Diputado Sauerbaum, ¿se necesita entonces la reforma tributaria pensando en que, claro, usted nos decía, mediante impuestos generales quizás podríamos aumentar la pensión garantizada universal? Sí, pero mira, a ver, qué bueno que me tocas el tema, porque muchos me preguntan cómo queremos subirla. Si hace un año atrás, cuando empezamos a discutir la reforma tributaria, nosotros le dijimos al gobierno, ¿sabe qué? Le proponemos lo siguiente, dividamos la reforma tributaria, aprobemos lo que estamos de acuerdo, que era todo lo que tenía que ver con el royalty minero, que ya se aprobó, de hecho, ya es ley, y la segunda parte donde estábamos de acuerdo es todo lo que tenía que ver con evasión, exención y elusiones tributarias que recauda más o menos el 1,6% del Producto Interno Bruto, más
más lo que es el royalty es el 2,1, o sea, es más de la mitad de lo que ellos querían recaudar. Esos son más o menos 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, el aumento de la pensión garantizada universal estaba asegurado, porque el aumento a 250.000 pesos vale apenas 1.600 millones de dólares anuales. Entonces, el gobierno sabe que cometió un error y por eso ahora su máxima expectativa es llegar al 2% de recaudación, como lo ha dicho el propio ministro Marcel. Cometieron un error muy grave con no haber aceptado esa negociación, porque hoy día hubiesen tenido la plata ya asignada para subir la PGU. Y por lo tanto, nosotros creemos que los recursos para la PGU están y van a estar si aprobamos por lo menos todo lo que tiene que ver con exención, elusión y evasión, más el royalty minero que ya se aprobó. Diputado, finalmente, y en relación a la gente que nos está escuchando, mirando y que de alguna manera lo que quiere es uno, que se mejore la pensión actual y que a la hora de jubilarse la pensión sea lo suficientemente digna para poder vivir. ¿Usted cree que con lo que se está planteando por parte del gobierno, con las negociaciones que ustedes están sosteniendo, con las negociaciones que pueden venir de ahora en adelante, podremos llegar a eso? Mire, lo que pasa es que hay que resolver los problemas prácticos. Los chilenos, ¿qué es lo que dicen? Dicen, yo pago a la FP una comisión y ellos me cobran, gane o pierda. Eso es una injusticia. Eso hay que resolverlo. Nosotros nuestra propuesta lo resolvemos. Establecemos una comisión mínima operacional y todo lo demás es por sobre la utilidad. Y si no tienes utilidad no te pueden cobrar, como es el caso de Perú. El gobierno no se hace cargo de eso. La gente dice, ¿por qué tengo una tabla de mortalidad que dura hasta los 110 años y yo máximo puedo vivir 83 años como es la media de los chilenos hoy día? Por ejemplo, el gobierno tampoco se hace cargo de eso. El gobierno no se hace cargo de las lagunas previsionales. Nosotros sí lo hacemos a través de incentivar el pago de la pensión garantizada universal premiando al que cotiza. Entonces, tenemos que hacer una reforma que sea práctica y que le haga sentido a los chilenos. Como tú sabes, el 80% de los chilenos declaran todas las encuestas que ellos quieren el 6% para su cotización porque ellos saben que les renta más en el largo plazo. Fíjate que para dar un puro ejemplo concreto, el gobierno dice que en estas cuentas nocionales que ellos proponen, el 6% ellos van a asegurar una rentabilidad del 2%. Una rentabilidad asegurada en el largo plazo. Y resulta que la rentabilidad más baja en promedio que han entregado el sistema de FP ha sido el 4%. Entonces, ¿por qué yo, como chileno normal, tengo que aceptar la mitad de la rentabilidad de mis fondos? No tiene ninguna explicación lógica. Entonces, el gobierno no ha querido hacerse entender, digamos, de que su propuesta tiene lleno de contenido ideológico y poco contenido práctico. Diputado, finalmente, ¿usted cree que se pueda llegar finalmente a un acuerdo modificando solamente la cifra del 6%? Estoy pensando, no sé, en un 3,3 o en un 4,2, pero al revés, frente a una posibilidad de que el gobierno, comillas, ceda en esto de que vaya a una cotización individual o bien a un fondo solidario. No, mire, yo creo que el proyecto del gobierno es malo completo, para serle súper franco. El tema de la separación de la industria es algo que tampoco nos gusta a nosotros, porque nosotros queremos aumentar la competencia, pero compitamos de verdad. Si el Estado quiere tener un ente estatal que compita, yo no tengo ningún problema, pero en igualdad de condiciones que el sector privado. No puede haber default. Default, ¿qué es lo que es? El gobierno proponía en el proyecto inicial que todos los nuevos cotizantes entraran al sistema del Estado sin competir, sin nada. O sea, yo entraba a trabajar y entraba por defecto a la AFP o al IPP estatal. Yo me pregunto por qué. Si están los privados que pueden competir perfectamente para poder llevarse esa cuenta y darle más rentabilidad. Entonces, nosotros le dijimos al gobierno tiene que haber más competencia. Ok, perfecto. Si usted quiere tener un ente estatal, compita, pero compita en igualdad de condiciones que el sector privado, porque además el gobierno se regularía solo si la superintendencia de pensiones depende de ellos. O sea, una FP ligada es como que ellos mismos se fiscalizaran. Es bastante absurda la propuesta del gobierno. Entonces, le hemos dicho al gobierno, nosotros no estamos conformes ni con el ordenamiento de la industria que ellos proponen, ni con la partición del 6% que finalmente va a establecer un sistema de reparto que además, no es que lo digamos nosotros, ha fracasado en todo el mundo porque es insostenible. Y es insostenible por una razón bien simple, biológica. Hoy día tenemos mucho más adultos que jóvenes entrando al mercado laboral. Se jubila mucho más gente que la que entra al mercado laboral y eso en Chile se ha ido acentuando. Y más encima tenemos un fenómeno que nadie se ha hecho cargo y nadie dice nada, pero hoy día los chilenos se mueren a los 83, 84 años en promedio. Y hace 20 años atrás o 40 años atrás, cuando empezó el sistema previsional chileno, se morían a los 62.
O sea, hemos mejorado la calidad de vida de los adultos mayores y hoy día tienen que tener mayor pensión para poder funcionar 20 años más. Entonces, por eso te digo que hay que hacerse cargo de la capitalización individual, motivarla y fortalecer el pilar solidario a través de impuestos generales, en donde efectivamente los más ricos paguen más impuestos. Ya pues, diputado Frank Sauer, le agradecemos enormemente por el contacto y obviamente seguiremos atentos a lo que pueda ocurrir al interior de la Comisión de Trabajo con esta reforma previsional. Que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao. Era el diputado Franz Sauerbaum, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando entonces sobre la reforma previsional y las negociaciones que se están sosteniendo con el gobierno.